Ocurrió en 1974. Yo tenía 23 años, Ciro 21 y Damián 24. Solíamos ir de cacería a la sierra. No éramos profesionales. Solo nos gustaba salir del calor de Hermosillo, caminar por el monte y con suerte traer algún venado o jabalí. Era el mes de noviembre. Empezaba a hacer frío en las partes altas. Salimos un viernes por la tarde en la camioneta de Damián, una Ford F100 azul que ya estaba bastante usada. La idea era acampar cerca de Ures, en una zona que Damián decía conocer, hacia el este, pasando el pueblo. Compramos hielo en Ures, unas cervezas, tortillas y llenamos el tanque de gasolina. Eran como las 4 de la tarde cuando dejamos el asfalto y tomamos un camino de tierra. El camino era malo, pura terracería llena de piedras y zanjas secas. La camioneta se sacudía mucho. Ciro iba en medio quejándose del polvo. Yo iba en la ventana viendo cómo el sol empezaba a bajar. El paisaje de Sonora es así, mucho matorral seco, cardones, saguaros y a lo lejos las montañas que se ponen azules al atardecer. Damián manejó por casi 2 horas más. El camino se hacía cada vez más angosto. Ya no había cercas ni ranchos, solo monte. El sol se ocultó detrás de una loma y la temperatura bajó de golpe. Encendimos los faros, pero el camino era difícil de seguir. Finalmente Damián paró la camioneta. «No recuerdo esta bifurcación», dijo. Había un camino que seguía derecho y otro que se desviaba a la izquierda, subiendo. Discutimos un rato. Yo opinaba que debíamos acampar ahí mismo, junto a la camioneta. Damián insistía en que el buen lugar estaba más arriba. Decidió tomar el camino de la izquierda. Fue un error. La subida era muy pronunciada y el suelo estaba suelto. La camioneta empezó a patinar. Damián aceleraba. Las llantas traseras lanzaban piedras. El motor se calentó. Tuvimos que parar a mitad de la subida. El indicador de temperatura estaba en rojo. «Hay que dejarla enfriar», dijo Damián. Salimos de la cabina. El aire era helado. No se oía nada, absolutamente nada. Ni grillos ni viento. Un silencio total. Estábamos en una ladera y abajo se veía el valle que habíamos cruzado, ya en completa oscuridad. Arriba, solo más cerro. Esperamos como media hora. El frío se nos metía en los huesos. Llevábamos chamarras, pero no eran suficientes. Damián intentó arrancar la camioneta otra vez. El motor giró pero no arrancó. Lo intentó de nuevo, nada. «¿Se ahogó o se fregó la bomba?», dijo. Era de noche. Estábamos varados en medio de la nada, en una subida, con un frío que cortaba. Decidimos que no podíamos quedarnos en la camioneta. Era una trampa de metal helada. Teníamos que buscar un lugar para pasar la noche, un refugio, una cueva, lo que fuera. Agarramos lo esencial, las mochilas con algo de comida, los rifles, un .22 yo, Ciro un 30-30 y Damián una escopeta, las cantimploras y las linternas. Decidimos seguir subiendo a pie. Pensamos que quizás en la cima de esa loma encontraríamos un llano donde el viento no pegara tanto, o veríamos alguna luz de un rancho. Empezamos a caminar. La luz de las linternas apenas cortaba la oscuridad. El suelo era pura piedra suelta. Caminamos quizás 1 hora. Estábamos cansados y el frío era cada vez peor. Yo ya no sentía los dedos de los pies. Ciro empezó a toser, una tos seca. Damián iba adelante callado. Llegamos a la cima de la loma. No había nada, solo más lomas y cañadas. Estábamos perdidos y en serio. Fue Ciro quien lo vio primero. «Allá», dijo señalando hacia un bajo. Al principio no vi nada. Luego distinguí una luz, una sola luz, muy débil. No era eléctrica, parecía una fogata o una lámpara de petróleo. Estaba lejos, quizás a 2 o 3 kilómetros, en un valle pequeño entre 2 cerros. No lo pensamos, empezamos a caminar hacia la luz. Bajar fue peor que subir. Resbalamos varias veces. Yo me caí y me raspé la mano con una piedra. La linterna se me cayó y rodó unos metros. La recogí. Estaba llena de tierra, pero funcionaba. Seguimos bajando. Tardamos otra hora en llegar al fondo del valle. A medida que nos acercábamos, vimos que no era una sola luz. Eran varias y había casas. Era un pueblo muy pequeño. No estaba en ningún mapa que hubiéramos visto.
Las casas eran oscuras, de adobe, parecían muy viejas. La única luz venía de una casa un poco más grande en el centro, que parecía una tienda o una pequeña cantina. El pueblo estaba en silencio total. No había perros ladrando, ni música, nada. La luz de la luna era brillante y hacía que las paredes de adobe se vieran casi blancas. El suelo era de tierra compactada. Nos acercamos a la casa con luz. La puerta estaba abierta. Adentro había un hombre sentado en un banco de madera detrás de un mostrador. Era un hombre muy viejo. Tenía la cara llena de arrugas, como un mapa. Vestía ropa de manta blanca y guaraches. En el mostrador había una lámpara de queroseno que apenas alumbraba el cuarto. El lugar olía a polvo, a café y a humo de leña. Nos paramos en la puerta. El hombre levantó la vista. No pareció sorprendido de vernos. «Buenas noches», dijo Damián. La voz del hombre era baja y seca. «Buenas noches», respondió. «Estamos perdidos», dije yo. Se nos descompuso la camioneta en el cerro. Buscamos dónde pasar la noche. Hace mucho frío. El hombre asintió lentamente. «La noche está fría», dijo. Señaló hacia una puerta en el fondo del local. «Ahí hay un cuarto. Pueden quedarse». Le preguntamos cuánto era. «Nada», dijo. «Mañana ven». Entramos al local. Hacía calor adentro. Había un fogón de leña en una esquina. El hombre nos sirvió café. Era café de olla, muy caliente y dulce. Tenía un sabor fuerte, a piloncillo quemado. Nos dio también unas tortillas de harina gruesas y un plato de frijoles. Comimos en silencio. Teníamos mucha hambre. Le preguntamos al hombre cómo se llamaba el pueblo. «San Pedro de la Cueva Vieja», dijo. Le preguntamos si vivía mucha gente ahí. «La gente está en sus casas», fue todo lo que dijo. El hombre se llamaba Lázaro. No hablaba mucho, solo nos miraba con sus ojos que parecían muy cansados. Cuando terminamos de comer, nos mostró el cuarto. Estaba detrás de la tienda. Era un cuarto simple, con paredes de adobe. Había 3 catres de lona. No había ventanas, solo una puerta pequeña que daba a un patio trasero. El cuarto olía a humedad yacal. Dejamos las mochilas y los rifles en una esquina. Nos acostamos vestidos, con todo y chamarras. El cansancio era enorme. Me dormí casi al instante. Me desperté en mitad de la noche. No sé por qué. El cuarto estaba en completa oscuridad. Ciro y Damián roncaban suavemente. Pero yo escuché algo. Eran campanas. Una campana de iglesia, no muy grande. Sonaba lento. Clang, clang, clang. El sonido venía de afuera. Me levanté del catre. Tenía mucho frío. El aire estaba helado más que antes. Me asomé por el resquicio de la puerta que daba al patio. No se veía nada, solo oscuridad. Pero el sonido de la campana seguía. Y luego escuché cantos. Eran voces, muchas voces cantando. Sonaba como un rezo, como una misa. Era un canto religioso, monótono. No entendía las palabras. Parecía latín. Salí al patio. El patio era pequeño, de tierra. Miré hacia el pueblo. Vi luces. Eran velas. Había gente caminando por la calle principal. Eran siluetas oscuras, moviéndose despacio, todas en una misma dirección. Iban hacia una pequeña estructura al final del pueblo, que supuse era la iglesia. La iglesia no tenía luces, pero la gente llevaba velas. Seguían cantando. Era un coro, pero sonaba apagado, como si viniera de muy lejos. Podía ver mi aliento en el aire. El frío era tan intenso que me dolían los huesos. Me quedé mirando un rato. La procesión de luces entró en la iglesia. Los cantos siguieron un rato más desde adentro, y luego todo quedó en silencio. Las campanas dejaron de sonar. Volví al cuarto. Me acosté. Ciro y Damián seguían dormidos. No los desperté. No sé por qué. Me volví a dormir. Me despertó la luz. Entraba luz por la puerta del patio, que había dejado entreabierta. Era de día. Me senté en el catre. Me dolía la cabeza. Ciro y Damián ya estaban despiertos, sentados en sus catres, poniéndose las botas. «Dormí como piedra», dijo Ciro. «¿Escucharon algo anoche?» «Campanas, gente cantando». Damián negó con la cabeza. «No oí nada, solo tus ronquidos». Recogimos nuestras cosas, los rifles, las mochilas. Salimos del cuarto y entramos a la tienda. Estaba vacía. El fogón estaba apagado, las cenizas estaban frías.
La lámpara de queroseno no estaba en el mostrador. El banco donde estaba sentado Lázaro tampoco estaba. «Señor Lázaro», llamé. No hubo respuesta. Salimos a la calle. El sol apenas empezaba a calentar. El cielo estaba completamente despejado. Y el pueblo no estaba. Donde la noche anterior había casas de adobe, ahora solo había montículos de tierra y piedras. Donde estaba la tienda de Lázaro, solo quedaban los cimientos de una pared derrumbada, cubierta de maleza. Miramos alrededor. No había pueblo, no había casas, no había iglesia, no había nada. Solo ruinas, ruinas muy viejas. El suelo no era tierra compactada, era monte seco, lleno de nopales y mezquites que crecían entre las piedras. «No puede ser», dijo Damián. Caminó hacia donde recordaba que estaba la tienda. Pateó un bulto de tierra. Era un adobe, pero estaba deshecho, erosionado por años de lluvia y sol. Ciro corrió hacia donde habíamos visto la iglesia. «¡Aquí!», gritó. Fuimos hacia él. Estaba parado junto a un montón de rocas. Entre las rocas, semienterrada, había una campana. Era pequeña, de bronce, pero estaba partida por la mitad y cubierta de óxido verde. No había techo, no había paredes, solo la campana rota entre la maleza. Revisamos el cuarto donde dormimos, o donde creímos dormir. El patio trasero no existía. La pared del fondo de la tienda era solo un montón de adobes caídos. No había catres, no había puerta. Nos quedamos parados en medio de la nada. El sol subía. Empezaba a hacer calor. «Vámonos de aquí», dijo Damián. No tuvimos que buscar el camino. No tuvimos que buscar el camino. La subida fue pesada. No hablamos. Solo se oía nuestra respiración y las piedras que rodaban bajo nuestras botas. A mitad de la subida miré hacia atrás. El valle estaba vacío. Solo se veían las ruinas, que desde lejos parecían un montón de piedras cualquiera. No había señales de vida. Llegamos a la cima y empezamos a bajar por el otro lado. Encontramos la camioneta donde la habíamos dejado. Damián abrió el cofre, revisó el motor. Luego se subió e intentó arrancarla. La camioneta encendió al primer intento. El motor sonó parejo, normal. Ninguno dijo nada. Nos subimos y Damián manejó de regreso. Bajamos la cuesta en reversa con cuidado y tomamos el camino de vuelta. Llegamos a Ures al mediodía. Paramos en la misma gasolinera. Llenamos el tanque, compramos unas sodas. El hombre que nos atendió nos preguntó cómo nos había ido. «Bien», dijo Damián. «No encontramos nada». Regresamos a Hermosillo. Durante semanas no hablamos del tema. Ciro vendió su rifle. Damián usaba la camioneta solo para ir al trabajo. Yo no podía sacarme de la cabeza el pueblo. San Pedro de la Cueva Vieja. Empecé a ir a la biblioteca central. Buscaba mapas antiguos, registros de la región. Pasé varios fines de semana revisando libros viejos y archivos. Un día, un bibliotecario, un señor ya mayor llamado Efraín, me preguntó qué buscaba con tanto interés. Le dije que buscaba información sobre un pueblo viejo cerca de Ures, llamado San Pedro de la Cueva. Efraín me miró un momento. «San Pedro de la Cueva sí existe», me dijo, «pero está más al sur, cerca de la Sierra de Aconchi». «¿Es un pueblo minero?», le dije. «No, este se llamaba San Pedro de la Cueva Vieja». El señor Efraín se quedó pensando. Fue a la parte de atrás y regresó con unos libros grandes y pesados. Eran registros parroquiales y crónicas del siglo XIX. Buscó en uno de los libros. «Aquí está», dijo. Me mostró una página. Era un reporte de un misionero. Hablaba de un pequeño asentamiento llamado San Pedro de la Cueva, al que la gente local llamaba El Viejo, para distinguirlo del otro. Estaba en un valle al este de Ures. Seguí leyendo. El reporte terminaba con una nota fechada en 1883. Decía que el pueblo había desaparecido. Hubo lluvias muy fuertes durante una semana. Una madrugada, una de las laderas del cerro se vino abajo. Un deslave, la masa de lodo y piedras cubrió el pueblo entero. El reporte decía que murieron más de 200 personas. Sucedió en la madrugada. La mayoría de la gente estaba en la iglesia, en una misa de rogativa, pidiendo a Dios que parara la lluvia. La iglesia y todo el pueblo quedaron sepultados. Le conté a Efraín lo que habíamos visto.
La luz, el viejo Lázaro, la comida, las campanas, los cantos. Esperaba que se riera. No se rió, solo asintió. Me dijo que esa era una leyenda de la región, que los vaqueros y los gambusinos que andaban por esa sierra a veces reportaban ver luces en ese valle en las noches muy frías. Luces de velas. Decían que eran las ánimas de la rogativa, la gente del pueblo que seguía yendo a su misa. Efraín me dijo que había historias de gente que se acercaba a las luces, buscando refugio del frío, y que luego los encontraban días después, a kilómetros de distancia, deshidratados, sin recordar nada de lo que había pasado. Nunca volvimos a cazar en esa zona. Damián vendió la camioneta un año después. Yo me mudé de Hermosillo. Ciro sigue ahí, pero nunca habla de esa noche. A veces, cuando hace mucho frío, pienso en el sabor de ese café, caliente y dulce, y en el sonido de la campana en mitad de la noche. En mitad de la noche. Yo tendría unos 20 años. Fue en Veracruz, no muy lejos de Catemaco. Había conseguido un trabajo temporal en un rancho, el Santa Lucía. No era un rancho grande, más bien dedicado a la engorda de ganado, unas cuantas hectáreas de pasto y mucho monte alrededor. El dueño vivía en la ciudad e iba poco. Estábamos nosotros, los trabajadores. Éramos pocos. El capataz, Lauro, un señor ya mayor, callado, de esa gente que parece que nació sabiendo el clima, y otros 3, incluyéndome. Yo estaba ahí por la temporada de lluvias, para ayudar a mover el ganado a los pastos altos y reparar cercas. El otro muchacho se llamaba Damián. Tenía mi edad, quizás un año más. Había llegado de algún lugar de la sierra, también por trabajo temporal. El lugar era aislado. Para llegar tenías que tomar un camión de terracería desde el pueblo más cercano, y luego caminar, o que fueran por ti a caballo. Dormíamos en una galera larga, de lámina y madera, camas de metal, colchones delgados. Había una cocina común donde comíamos. El calor era constante, un calor húmedo, pesado. De día, el sol pegaba fuerte y el sudor no se secaba, se quedaba pegado a la ropa. De noche el aire no se movía. El ruido principal eran los insectos, un zumbido agudo que empezaba al atardecer y no paraba hasta el amanecer. A veces se oía el ganado moverse o alguna vaca quejarse. Lauro, el capataz, era estricto con los horarios, pero justo. Nos levantábamos antes de que saliera el sol. El café era amargo, hecho en una olla grande de peltre, siempre hirviendo sobre la leña. Salíamos a revisar las cercas. El lodo era pesado en esa época. Las botas se hundían. El olor era a tierra mojada, a estiércol y a algo más. Un olor como a azufre muy ligero que Lauro decía venía de los volcanes, aunque estábamos lejos. Damián era callado, pero no era tímido. Hacía su trabajo. Lo que sí es que le gustaba la música. Tenía una guitarra vieja, le faltaba una cuerda, y en los descansos, después de comer, se sentaba en el porche de la galera y tocaba. Tocaba sones, cosas que había aprendido de oído. No cantaba, solo rasgueaba las melodías. La primera vez que oí la historia fue una noche que llovía, una tormenta fuerte, de esas que parece que el cielo se va a caer. Los relámpagos iluminaban todo por segundos, y el rancho se veía blanco y luego negro otra vez. El ruido en el techo de lámina era ensordecedor. Estábamos cenando, frijoles, tortillas. De pronto, en una pausa entre truenos, se oyó. Era música, muy lejos. Sonaba como violines y guitarras. Un son jarocho, pero distinto, más rápido, o quizás solo era la lluvia. Yo levanté la cabeza. Damián dejó la tortilla a medio bocado. Lauro ni se inmutó. Siguió comiendo. ¿Qué es eso?, preguntó Damián. Lauro tragó. Nada, dijo. Es el monte, pero es música, insistí yo. Se oía claro por un momento. Violines. Lauro dejó su plato en la mesa. Son los del otro lado, dijo sin mirarnos. No hagan caso, es cosa vieja. Obviamente, después de eso, quisimos saber. El otro trabajador, uno más viejo que nosotros, pero más joven que Lauro, se encogió de hombros.
Dijo que eran leyendas. Pero Lauro esa noche nos contó. Nos dijo que hacía muchos años, más de 50, una banda de músicos de la región volvía de tocar en una fiesta patronal. Eran buenos, decía, los mejores. Les agarró una tormenta como esa. Cruzaban el monte para cortar camino al pueblo. Nunca llegaron. Los buscaron semanas. No encontraron ni los instrumentos ni los cuerpos. Y desde entonces, dijo Lauro, se oyen. Siempre por estas fechas, cuando la lluvia aprieta, Damián le preguntó qué pasaba si uno los oía. Solo los oyes, dijo Lauro. El problema es si los sigues. El problema es si te acercas. Ahí fue cuando contó lo de Manuel. Dijo que pasó hace como 20 años, antes de que él fuera capataz, pero lo supo de buena fuente. Un vaquero joven, nuevo, llamado Manuel. Oyó la música. Era una noche clara, sin lluvia, pero se oía. Y el muchacho era curioso. Agarró una linterna y dijo que iba a ver, que a lo mejor era gente perdida. Le dijeron que no fuera, que dejara eso en paz. Él no hizo caso. Se metió al monte siguiendo el sonido. No volvió esa noche. No volvió al día siguiente. Lo buscaron. Pensaron que se había perdido o que lo había mordido una nauyaca. Al tercer día, Manuel regresó. Entró caminando al rancho, justo a la hora de la comida. Traía la misma ropa. La linterna ya no la traía. No estaba sucio, ni mojado, ni lastimado. Pero, dijo Lauro, el cabello lo tenía completamente blanco. Blanco como la sal. Y no dijo una palabra de dónde estuvo. Solo se sentó a comer. A los 2 días recogió sus cosas y se fue. Nadie supo más de él. Damián se quedó muy callado después de eso. Yo también. Daba cosa. El monte de noche ya era oscuro, pero ahora parecía diferente. Pasaron varias semanas. El trabajo siguió. La lluvia paraba y volvía. Nos acostumbramos a la rutina. El olor del pasto mojado, el ruido de los machetes limpiando la maleza, el peso de los postes de la cerca. Damián seguía tocando su guitarra por las tardes. A veces yo me sentaba a oírlo. Tocaba bien. Una noche estábamos cenando. Ya había oscurecido. Hacía un calor sofocante. El aire estaba quieto. No corría ni una brisa. Los mosquitos estaban peores que nunca. Estábamos adentro de la cocina, con la puerta abierta para que circulara algo de aire. Y entonces empezó. No había lluvia. No había viento. Empezó bajo, pero claro, violines, una jarana y algo como una guitarra grande, un guitarrón. Era un son, uno que yo no reconocía. Era una melodía rápida, pero tenía algo, no sé cómo decirlo, era repetitiva. Lauro, que estaba limpiando un arnés, levantó la vista. Su cara no mostró nada, solo dijo, «Cierren la puerta». El otro trabajador, el mayor, se levantó de inmediato y fue a cerrar. Pero antes de que la trancara, Damián se puso de pie. «Espera», dijo Damián. Lauro lo miró. «Siéntate, muchacho. No es cosa tuya. Es que suena». «Suena cerca», dijo Damián. Estaba parado en el umbral, mirando hacia la oscuridad del monte. La música no paraba. Parecía venir de unos 500 metros, quizás 1 kilómetro, más allá de la cerca del pasto principal. «Que suene». «Cierra la puerta», ordenó Lauro. Damián no se movió. Estaba como hipnotizado. «Voy a ver», dijo. «No vas a ningún lado», dijo Lauro, y su voz sonó dura. «Te conté la historia. No seas necio. Solo voy a asomarme a la cerca. No voy a entrar al monte. Solo quiero ver si hay luces», dijo Damián. «No hay luces», dijo Lauro. «Nunca hay luces. Solo el sonido». Damián dio un paso hacia afuera. «Es que», dijo y se calló. «Yo conozco esa canción. Mi abuelo la tocaba». Eso pareció nuevo para Lauro, pero su cara seguía dura. «Aunque la haya tocado tu santo padre. Métete». Damián volteó a vernos. A mí, al otro. Luego miró a Lauro. «Ahora vuelvo». Agarró una linterna de mano que estaba colgada cerca de la puerta. Una de esas de plástico, de pilas. La prendió. El haz de luz cortó la oscuridad. Se veían los mosquitos volando en la luz. «¡Damián!», le gritó Lauro. Pero Damián ya estaba caminando rápido. No corría, solo caminaba. Lo vimos cruzar el patio de tierra, abrir la tranca de la primera cerca
y meterse al potrero. La luz de su linterna se movía. Vimos el haz de luz subir y bajar mientras caminaba sobre el pasto húmedo. La música seguía sonando. No subía ni bajaba de volumen. Era constante. Lauro salió al porche. Yo salí detrás de él. El otro trabajador se quedó en la puerta. Vimos la luz de la linterna de Damián llegar hasta la cerca que dividía el pasto del monte. Se detuvo ahí un momento. El haz de luz apuntó hacia los árboles. «¡Regrésate, muchacho!» Volvió a gritar Lauro. Su voz sonó fuerte en la noche. La música pareció hacerse un poco más fuerte por un segundo. O quizás solo fue idea mía. La luz de la linterna se movió. Apuntó hacia la izquierda, luego a la derecha barriendo la línea de árboles. Y entonces la luz apuntó directamente hacia adentro del monte. Y Damián cruzó la cerca. Vimos la luz meterse entre la vegetación. Se hizo más débil, tapada por las hojas. Siguió avanzando unos segundos. Y de golpe, la luz se apagó. No es que se apagara como cuando fallan las pilas. Fue instantáneo, como si la hubieran tapado con una manta gruesa. Un segundo estaba ahí, al siguiente no. Y justo en ese instante, la música paró. Se hizo un silencio total. Un silencio que zumbaba en los oídos. Era más pesado que el ruido de los insectos de antes. Los insectos también se habían callado. Lauro se quedó parado. Yo también. Esperamos. Se le apagó la lámpara, dije yo, pero mi voz sonó rara. No, dijo Lauro. Ya se fue. Se metió a la galera. El otro trabajador cerró la puerta. Yo me quedé afuera un minuto más, mirando la oscuridad. No se veía nada, no se oía nada. Eventualmente los insectos volvieron a sonar poco a poco. Entré. Lauro estaba sentado en su cama, ya sin las botas. ¿No vamos a buscarlo?, pregunté. En la noche no se busca a nadie en el monte, dijo Lauro, y menos a él. Mañana veremos. Esa noche no dormí mucho. La cama de Damián estaba vacía. Su guitarra estaba en la esquina, recargada en la pared. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, Lauro organizó la búsqueda. Fuimos los tres. Llevábamos machetes y cuerdas. Lauro llevaba una escopeta vieja, por si las víboras. Empezamos por donde lo vimos entrar. Encontramos sus huellas en el lodo de la cerca. Claras. Entraban al monte. Seguimos las huellas. El monte ahí era espeso. Había que ir cortando camino. Las huellas de Damián eran claras al principio. Se notaba que había caminado, no corrido. Pero iba directo. No rodeaba los matorrales, se metía entre ellos. Encontramos ramas rotas, avanzamos como 1 kilómetro. Las huellas seguían. Y de pronto llegamos a un pequeño claro. No era grande, unos 10 metros de ancho. El suelo estaba cubierto de hojas secas y húmedas. Y ahí las huellas paraban. Estaba cubierto de hojas secas y húmedas. Y ahí las huellas paraban. Paraban de golpe, en medio del claro. Como si se hubiera parado ahí y ya. No había huellas saliendo del claro. Ni para adelante, ni para los lados, ni de regreso. Solo las que llegaban. Buscamos por todos lados. Lauro dio vueltas. Tiene que haber salido por algún lado, decía. Pero no. El suelo alrededor estaba húmedo. Habría dejado marca. No había nada. Buscamos la linterna. Revolvimos las hojas. Nada. La linterna de plástico no estaba. Lauro se quedó mirando el centro del claro. Aquí fue, dijo. Regresamos al rancho al mediodía. Lauro tomó uno de los caballos y dijo que iba al pueblo a dar aviso. Se tardó todo el día. Regresó al atardecer. Dijo que la policía rural vendría mañana. Esa noche, el rancho se sintió muy vacío. El otro trabajador y yo apenas hablamos. Comimos en silencio. La cama de Damián seguía vacía. Al día siguiente, llegaron 2 policías en una camioneta vieja. Lauro les explicó. Les contó que el muchacho se había metido al monte de noche, que estaba raro. No les contó lo de la música, solo que se había ido. Los policías organizaron una búsqueda más grande. Trajeron a 2 hombres más del pueblo. Peinamos la zona, el claro otra vez, los alrededores. Caminamos kilómetros. Gritamos su nombre. Damián, Damián. Solo contestaba el ruido de los pájaros. No encontramos nada.
ni un rastro, ni la linterna, ni un pedazo de ropa. Nada. Pasó el segundo día. La policía dijo que probablemente se lo había comido algún animal o se había caído en alguna zanja y el lodo lo había cubierto. Dijeron que seguirían buscando un día más, pero que era difícil. Esa noche, la tercera noche desde que Damián se fue, yo estaba en el porche. No podía dormir. El calor era igual de fuerte. Lauro estaba adentro roncando. El otro trabajador también dormía. Yo estaba mirando la oscuridad hacia el monte, pensando, y entonces lo vi. No venía del monte. Venía caminando por el sendero principal, el que llevaba al camino de terracería, como si volviera del pueblo. Era Damián. Caminaba lento. No cojeaba. Traía la misma ropa. Los pantalones de mezclilla, la camisa de trabajo. Estaba sucia, pero no rota. No parecía mojado, aunque había lloviznido esa tarde. Me le quedé viendo. No dije nada. Él siguió caminando. Llegó al porche. Subió los 2 escalones de madera. El ruido de sus botas en la madera fue lo que despertó a Lauro. Damián se paró frente a mí. Me miró. Sus ojos, no sé, no estaban asustados. No estaban nada, estaban vacíos. Lauro salió de la galera, descalzo. Se paró en la puerta. ¿Dónde estabas?, preguntó Lauro. Su voz era baja. Damián no contestó. Pasó junto a mí y entró a la galera. Se sentó en su cama. Se quedó ahí sentado, con las manos sobre las rodillas, mirando al suelo. Te estuvimos buscando 3 días, dijo Lauro, siguiéndolo. ¿Qué pasó? Damián no levantó la vista. Yo entré también. El otro trabajador se despertó y se sentó en su cama, confundido. Lauro se acercó a Damián. Le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien, muchacho? ¿Te lastimaste? Damián no se movió. Lauro le revisó la cara. Le levantó la camisa. No tenía golpes ni rasguños, nada. Estaba sucio de tierra, eso sí. Trae agua, me dijo Lauro. Le llevé un vaso de agua. Se lo puse en la mano. Damián levantó la mano y bebió. Se acabó toda el agua. Le di más. Se la bebió. Bebió 4 vasos de agua, uno tras otro, sin parar. ¿Tienes hambre?, preguntó Lauro. Damián movió la cabeza. Un movimiento muy leve. No. Se quedó sentado. No dijo una palabra, ni esa noche, ni al día siguiente. A la mañana, llegaron los policías para seguir la búsqueda. Se quedaron helados cuando lo vieron sentado en el porche. Le hicieron preguntas. Muchas preguntas. ¿Dónde estuvo? ¿Qué comió? ¿Cómo volvió? Él no contestó a ninguna. Solo miraba al frente. El policía más viejo se enojó. Dijo que era una burla. Le gritó. Damián ni parpadeó. El policía lo revisó. Le vació los bolsillos. No traía nada, ni la linterna. Lo dejaron en paz. Dijeron que estaba en shock, que ya hablaría, pero no habló. Se quedó en el rancho. Lauro no supo qué hacer con él. No podía correrlo así. Y Damián no se iba, pero tampoco trabajaba. Se pasaba el día sentado, a veces en el porche, a veces en su cama. Solo se levantaba para tomar agua o para ir al baño. Apenas comía un pedazo de tortilla. Pero lo más raro no era el silencio, eran sus manos. Yo me di cuenta al segundo día de que volvió. Estábamos comiendo. Él estaba sentado en la mesa, aunque no comía. Solo tenía las manos sobre la madera. Yo miraba sus manos. Él tocaba la guitarra. Tenía callos en las puntas de los dedos de la mano izquierda. Callos normales de guitarrista. Pero ahora, los callos eran enormes, gruesos, amarillentos, mucho más grandes de lo que los tenía. Y no solo eso, las yemas de sus 4 dedos de la mano izquierda estaban desgastadas. La piel estaba como lijada y en algunas partes en carne viva, debajo del callo grueso, como si hubiera estado tocando la guitarra, como si hubiera estado tocando sin parar, día y noche, durante 3 días, tocando cuerdas de alambre con una fuerza increíble. Se lo dije a Lauro. Él fue a ver. Agarró la mano de Damián. Damián lo dejó. Lauro miró los dedos. Tocó los callos. Damián no hizo ningún gesto de dolor, aunque se veían mal. Lauro soltó la mano. No dijo nada. Una tarde, una semana después de que volvió,
El otro trabajador, para romper la tensión, agarró la guitarra de Damián, la que estaba arrumbada en la esquina. «Voy a tocar un rato», dijo. Empezó a rasguear un son. Apenas sonaron las primeras notas, Damián se levantó de golpe. Fue la primera vez que se movió rápido. Caminó hasta el trabajador, le quitó la guitarra de las manos. No con violencia, solo se la quitó. Caminó hasta el fogón de la cocina y antes de que pudiéramos hacer nada, metió la guitarra en las brasas. La madera vieja agarró fuego rápido. Las cuerdas se reventaron con un ruido seco. Nos quedamos viendo. Damián miró cómo la guitarra se quemaba. Sus ojos reflejaban las llamas. Cuando ya era solo carbón, se dio la vuelta, se fue a su cama y se acostó, dándonos la espalda. Yo ya no aguanté. Mi temporada casi terminaba. Le dije a Lauro que me iba. Me pagó. Recogí mis pocas cosas. La última vez que vi a Damián, estaba en el porche, sentado en el suelo, recargado en un poste, mirando hacia el monte. Sus dedos estaban empezando a sanar, pero las marcas seguían ahí. Salí del rancho. Caminé los kilómetros hasta el camino de terracería. Cuando llegó el camión, me subí. No volteé para atrás. Nunca supe qué pasó con Damián, ni pregunté. Esto es algo que pasó hace 3 años. Mi pareja, Miren, y yo decidimos hacer un viaje en coche por Michoacán. La idea era simple: salir de Guadalajara, ir a Morelia un par de días y luego bajar a Pátzcuaro para ver el lago y los talleres de artesanía. No teníamos un itinerario fijo, solo las reservas de hotel en Morelia. Lo de Pátzcuaro lo íbamos a ver sobre la marcha. Los primeros días fueron normales. Morelia estaba tranquila, comimos bien, caminamos por el centro, todo sin problemas. El tercer día salimos para Pátzcuaro. El plan era llegar a media tarde, buscar un hotel e instalarnos. Salimos de Morelia después de comer, como a las 3 de la tarde. El GPS del móvil marcaba que el trayecto era corto, poco más de 1 hora. Miren iba conduciendo. Yo iba mirando el paisaje, que era muy verde en esa época del año. El cielo estaba despejado, aunque se veían algunas nubes oscuras muy a lo lejos, hacia las montañas. El problema empezó a unos 20 minutos de salir. El GPS se volvió loco. La señal se iba y venía. La voz nos dijo que tomáramos una desviación, supuestamente un atajo. Miren dudó, pero el mapa de la pantalla parecía claro. Era una carretera estatal, más pequeña, pero pavimentada. Nos ahorra 15 minutos, dijo. Tomamos la desviación. Los primeros kilómetros estuvieron bien. Era una carretera de 2 carriles, estrecha pero en buen estado. Pasamos un par de pueblos muy pequeños, apenas unas casas agrupadas. Después de media hora, el asfalto empezó a empeorar. Había baches. Luego el asfalto desapareció y se convirtió en terracería. Miren bajó la velocidad. El coche levantaba mucho polvo. «Creo que esto no está bien», dije yo. Miren intentó revisar el móvil, pero ya no había señal. 0 barras. «Bueno, la carretera sigue. Debe salir a la principal en algún momento», contestó ella. Seguimos. El cielo se empezó a nublar muy rápido. Las nubes oscuras que habíamos visto a lo lejos ya estaban sobre nosotros. Empezó a llover. Al principio eran gotas grandes y espaciadas que sonaban fuerte contra el techo del coche. En menos de 5 minutos se convirtió en un aguacero. Miren tuvo que encender los limpiaparabrisas a la máxima velocidad y aún así apenas se veía. El camino de terracería se convirtió en un lodazal. El coche patinaba un poco. El olor dentro del coche cambió. Empezó a oler a tierra mojada y a ozono. Miren estaba tensa, con las 2 manos en el volante. Yo miraba por la ventana lateral, pero solo veía árboles y agua corriendo por los lados del camino. Ya eran casi las 6 de la tarde y la luz estaba bajando muy rápido por la tormenta. «No podemos dar la vuelta», dijo Miren. «El camino está muy estrecho y con este lodo nos podemos atascar». Seguimos adelante. Avanzábamos muy despacio. El sonido de la lluvia era ensordecedor. A veces caía granizo pequeño que sonaba como piedras contra la chapa. Pasó 1 hora, o quizá más. El tiempo se sentía lento. Ya estaba oscuro. Las luces del coche apenas iluminaban unos metros adelante. El camino se bifurcó.
No había ninguna señal. El GPS seguía muerto. «Izquierda», dije yo, sin ninguna razón. Miren giró a la izquierda. El camino pareció mejorar un poco, como si tuviera más grava. Seguimos otros 30 minutos. La lluvia empezó a bajar de intensidad, convirtiéndose en una llovizna fría. El coche marcaba que eran las 8 de la noche. Estábamos cansados, hambrientos y perdidos. El indicador de la gasolina estaba llegando a 1/4. «Tenemos que parar donde sea», dijo Miren. Su voz sonaba agotada. Yo asentí. Seguimos conduciendo en silencio, solo con el ruido del motor y el clac del limpiaparabrisas, que ahora iba más lento. Entonces vimos una luz, a la derecha del camino, entre los árboles. Era una luz amarilla, débil. No era un foco potente, parecía más bien una bombilla de pocos vatios. Nos acercamos despacio. Había un pequeño letrero de madera colgado de un poste que el viento movía. Con las luces del coche apenas pudimos leer «Posada». Solo eso. No tenía nombre. Parecía una casona antigua, de un solo piso, con un tejado de teja. Había un pequeño camino de grava que llevaba a la entrada. No se veían otros coches. «Mejor que nada», dije. Miren giró y avanzó por la grava. El ruido de las llantas sobre las piedras fue muy fuerte en medio del silencio. Aparcó frente a la entrada principal. Nos quedamos un momento en el coche. La posada estaba casi a oscuras, excepto por esa única luz sobre la puerta principal y otra que se veía a través de una ventana, la que parecía ser la recepción. El lugar olía a pino mojado y a tierra. Hacía frío. Bajamos del coche. La llovizna era fina pero helada. Corrimos hacia la puerta. Era una puerta grande de madera oscura, muy pesada. Toqué. No había timbre. Esperamos. Toqué otra vez. Más fuerte. Oímos unos pasos lentos dentro, arrastrándose por lo que sonaba a un piso de madera. Se oyó el ruido de un cerrojo metálico que se corría. La puerta se abrió. Era una mujer. Tendría unos 60 años, quizá más. Era delgada, con el pelo completamente gris recogido en un moño apretado. Llevaba un vestido sencillo, oscuro y un delantal. Su cara no tenía expresión. Lo que más me llamó la atención fue su mirada. No era hostil, solo triste, como si estuviera permanentemente cansada. «Buenas noches», dije yo. «¿Tiene cuartos disponibles?» La mujer nos miró a Miren y a mí. No dijo nada por unos segundos. Luego solo asintió lentamente. «Uno», dijo. Su voz era muy baja, casi un susurro. Se hizo a un lado para dejarnos pasar. Entramos. El interior era un vestíbulo pequeño. Había un mostrador de madera oscura, muy gastado. Detrás del mostrador había un tablero con llaves colgadas. La mayoría estaban allí. Solo faltaban un par. El lugar olía a madera vieja, a humedad y a algo más, como a clavo o a una especia. La luz era muy tenue, de una lámpara con pantalla de tela amarillenta que estaba sobre el mostrador. Hacía frío dentro, más frío que afuera. «Necesitamos una habitación para dos», dijo Miren, frotándose los brazos. La mujer sacó un libro de registro grande, con tapas de cuero. Lo abrió sobre el mostrador. Las páginas estaban amarillentas. «Nombre», dijo. Le di mi nombre y firmé. Usé una pluma que estaba allí, una pluma antigua de tinta que se atascaba en el papel grueso. Miren pagó en efectivo. No vimos ninguna máquina para tarjetas. La mujer tomó el dinero, lo guardó en un cajón de madera y luego tomó una llave del tablero. Era una llave grande, de metal negro, con un número grabado, el 7. Nos la entregó. Al fondo del pasillo, a la derecha, dijo. Estábamos por darnos la vuelta cuando ella añadió algo. La regla de la casa: después de la medianoche no abran la puerta, por nada. Los otros huéspedes duermen profundo y no les gusta el ruido. Nos pareció una regla extraña, pero estábamos demasiado cansados para preguntar. «Claro, no hay problema», dijo Miren. «Solo queremos dormir». La mujer asintió, con la misma mirada triste. Nos dimos la vuelta. El pasillo era largo. El suelo era de tablones de madera anchos y oscuros. No crujían bajo nuestros pasos. Era extrañamente silencioso. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz oscuro,
con un patrón de flores que apenas se distinguía. Había un par de bombillas en el techo que daban muy poca luz. El olor a humedad y clavo era más fuerte aquí. Pasamos varias puertas, todas cerradas. No se oía nada, ni una televisión, ni voces, ni agua corriendo. Era un silencio absoluto, excepto por nuestros propios pasos. Llegamos a la puerta 7. La llave entró con dificultad en la cerradura. Giró con un chasquido metálico. Entramos. La habitación era grande. Había una cama matrimonial con un armazón de hierro, 2 burós de madera, un armario y una silla. El suelo era de baldosa fría, de color rojo oscuro. Había una ventana alta y estrecha, cubierta por una cortina gruesa. Miren fue a abrirla un poco para que entrara aire. Dijo que estaba atascada. El olor en la habitación era diferente. Olía a limpio, pero a un limpio antiguo, como a lejía o jabón muy fuerte. Las sábanas sobre la cama eran blancas, muy almidonadas, casi ásperas al tacto. La colcha era pesada, tejida, de color marrón. Dejamos nuestras maletas en el suelo. Yo fui al baño. Era pequeño, con azulejos blancos. Abrí la llave del lavabo. El agua tardó en salir, y cuando lo hizo, salió de color marrón por unos segundos. Luego se aclaró. Tenía un sabor metálico. No había calefacción. La habitación estaba helada. Nos quitamos la ropa mojada y nos pusimos ropa seca para dormir. No hablamos mucho. Miren se metió a la cama. Las sábanas están heladas, dijo acurrucándose. Yo apagué la luz principal. Solo quedó encendida una pequeña lámpara en el buró. Me metí a la cama. Los resortes del colchón sonaron. La cama era dura. Afuera la llovizna seguía golpeando suavemente la ventana. Era el único sonido. Estaba agotado. Me dormí casi de inmediato. No sé qué hora era cuando desperté. Estaba todo oscuro. Miren dormía a mi lado. Su respiración era tranquila y profunda. Sentí frío. La colcha era pesada pero no calentaba. Me quedé quieto mirando la oscuridad del techo. Escuché la lluvia que había parado. Ahora solo había un goteo constante en algún lugar afuera. Intenté volver a dormir pero no podía. Había algo, un ruido. Al principio no estaba seguro. Era muy suave. Me concentré. Eran pasos. Venían del pasillo. No eran pasos normales. Eran lentos. Como si alguien arrastrara los pies. Y sonaban húmedos. Como alguien caminando descalzo con los pies mojados sobre la madera. Shh. 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 Me quedé inmóvil. Los pasos se acercaron a nuestra puerta y se detuvieron, justo afuera. El silencio fue total. No se oía nada, ni el goteo de afuera. Contuve la respiración. Esperé. Pasaron varios segundos. Luego, oí un golpe en la puerta. No fue un golpe fuerte. Fue un golpeteo suave, con los nudillos. Toc, toc, toc. Muy ligero. Me senté en la cama. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Miré a Miren, pero seguía dormida. Recordé lo que dijo la mujer. No abran después de la medianoche. Busqué mi móvil en el buró. La pantalla me cegó por un segundo. No había señal, por supuesto. Marcaba la 1:15 AM. Toc, toc, toc. Otra vez. Igual de suave. Y entonces una voz. Era la voz de un niño. Clara. No era un susurro. Hablaba en un tono normal, pero bajo. ¿Puedo entrar? Hace frío. Me quedé helado. Un niño. ¿Qué hacía un niño solo en el pasillo a esta hora? Miren se movió. ¿Qué es eso? Murmuró medio dormida. Shh, le dije. Alguien está en la puerta. Creo que es un niño. La voz se oyó de nuevo. Señor, por favor, tengo mucho frío. Miren se sentó. ¿Un niño? ¿Qué hace ahí? No sé, le dije. La mujer dijo que no abriéramos, susurró Miren. Lo sé, pero es un niño. Está afuera, dice que tiene frío. Me pareció cruel dejarlo ahí. La posada era silenciosa. Quizás se había perdido buscando el cuarto de sus padres. Voy a ver, dije. Me levanté de la cama. El suelo de baldosa estaba tan frío que me dolió. Caminé despacio hasta la puerta. Puse el oído contra la madera. No oí nada. No oí respiración. «Hola», dije en voz baja. «Déjeme entrar. Hace frío», repitió la misma voz infantil, justo del otro lado. Miré por la mirilla. Estaba oscuro.
o empañada. No podía ver absolutamente nada. Miren, no veo nada, le susurré. No abras, dijo ella. Es raro. Pero la voz sonaba tan normal, tan real. No sonaba como un fantasma, sonaba como un niño con frío. Solo voy a abrir un poco, dije. Quizá necesita ayuda. Puse la mano en el pestillo. Estaba frío y duro. Lo giré lentamente. Hizo un clic metálico muy fuerte en el silencio. Tomé la manija. Dudé un segundo más. Señor, dijo la voz de nuevo impaciente. Giré la manija y abrí la puerta. El pasillo no estaba vacío. No estaba oscuro. Había una luz grisácea, como de tormenta, aunque no sé de dónde venía. El pasillo estaba lleno de gente. Estaban parados muy juntos, hombro con hombro, bloqueando el paso. Eran hombres, mujeres y algunos niños. Todos estaban inmóviles. Y todos me miraban. O no, no me miraban a mí. Miraban por encima de mi hombro, hacia adentro de la habitación, hacia Miren en la cama. El niño que había hablado estaba justo frente a mí. Era pequeño, de unos 7 años. Llevaba lo que parecía un pijama viejo. Y entonces vi sus caras. Todos tenían las caras cubiertas de barro. No era barro salpicado, era una capa gruesa, gris, agrietada, como el fondo de un lago seco. Sus ropas estaban empapadas, oscuras y también cubiertas de ese lodo seco. El olor fue lo que me golpeó. Un olor denso, abrumador. Olor a agua estancada, a tierra muy mojada, a algo podrido. El niño me miraba. Su cara de barro estaba agrietada alrededor de los ojos. Abrió la boca, que también estaba llena de lodo. No salió ningún sonido. No grité, no me moví. Me quedé parado en la puerta, sosteniendo la manija. No entendía lo que estaba viendo. No tenía sentido. Detrás de mí oí la voz de Miren. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Por qué huele así? Quería cerrar la puerta. Intenté mover el brazo, pero no respondía. La gente en el pasillo empezó a moverse, muy lentamente. No caminaban, se balanceaban como si estuvieran bajo el agua. Empezaron a avanzar hacia la puerta. El niño levantó una mano, también cubierta de barro seco, y la puso en el marco de la puerta. Cerré los ojos. No podía respirar por el olor. Fue solo un segundo, un parpadeo. Cuando los abrí, todo era diferente. La luz. Era luz de sol, brillante. Me estaba dando en la cara. El olor a podredumbre había desaparecido. Ahora olía a aire fresco, a pino y a tierra húmeda después de la lluvia. Parpadeé confundido. Estaba de pie. Seguía sosteniendo la manija de la puerta, pero la puerta no estaba. Estaba sosteniendo un trozo de madera carbonizada que alguna vez fue el marco de una puerta. Miré hacia adelante. El pasillo no estaba. Estaba mirando un patio lleno de maleza. El techo había desaparecido. Solo quedaban vigas negras, quemadas, apuntando al cielo azul. Me di la vuelta. La habitación no estaba. Las paredes se habían derrumbado. El techo no existía. Miren estaba sentada en el suelo, a unos metros de mí. Estaba envuelta en la colcha marrón que habíamos usado. Estaba sucia, llena de hojas y tierra. Miren me miraba con los ojos muy abiertos, pálida. A su lado, donde había estado la cama, solo había un armazón de hierro oxidado y retorcido, cubierto de enredaderas. Estabas ahí parado, dijo Miren. Su voz era un hilo. Estabas hablando con alguien. Abriste la puerta, pero no había puerta. Miré mis manos. Seguía teniendo el pestillo de metal en la mano izquierda, el que había girado. Miré al suelo. Nuestras maletas estaban allí, sobre la tierra, húmedas por el rocío de la mañana. Me agaché. Mi móvil estaba al lado sobre una piedra. Lo tomé. La pantalla estaba rota, pero funcionaba. Eran las 7 de la mañana y tenía señal completa. Nos levantamos sin decir nada. Recogimos nuestras cosas. La ropa estaba húmeda. Salimos de lo que había sido la habitación. Caminamos por donde estuvo el pasillo. Ahora era solo un sendero entre los cimientos derruidos. Vimos la recepción. Era un montón de ladrillos carbonizados y lo que quedaba de una chimenea. El mostrador de madera era solo un montón de ceniza y madera podrida. Salimos al exterior. El letrero que decía posada estaba en el suelo, la madera podrida. El coche estaba donde lo habíamos dejado, pero no estaba limpio.
Estaba cubierto de hojas secas y ramas pequeñas, como si hubiera estado allí varios días. Nos subimos al coche. Metí la llave. Arrancó al primer intento. Miren, no dijo nada. Yo tampoco. Salí de la grava y volví al camino de terracería. Con la luz del día, vimos que estábamos a solo unos cientos de metros de la carretera principal pavimentada, la que debíamos haber tomado. Llegamos al asfalto y conduje. Ninguno de los dos quería ir a Pátzcuaro. Tomé el camino de regreso a Morelia. Después de unos 20 minutos, paramos en una gasolinera que tenía una pequeña tienda. Necesitábamos café. Estábamos temblando, aunque ya no hacía frío. Entramos. Un hombre mayor estaba limpiando la barra de café. Nos sirvió 2 vasos. Nos miró. Supongo que teníamos mal aspecto. Ropa sucia, la cara pálida. ¿Durmieron en el coche?, preguntó amable. Miren fue la que habló. No, en una posada, en el camino de tierra, el que sale antes de la curva. El hombre dejó el trapo sobre la barra. Frunció el ceño. ¿Cuál posada? Por ahí no hay nada, solo... Ah, se quedó callado. ¿Qué?, pregunté yo. El hombre nos miró incómodo. Ustedes se quedaron en las ruinas, en la posada del silencio. Dijo que esa posada se había incendiado hacía más de 60 años. Una noche de tormenta, como la de ayer. Hubo una inundación, el agua subió del arroyo cercano, llenó los sótanos y los cuartos bajos. La gente dice que el lodo lo cubrió todo. Luego la caldera explotó. Nadie pudo salir. Pagamos los cafés. Nos los tomamos en el coche. Sabían amargos. Regresamos a Guadalajara ese mismo día. Nunca hablamos de lo que vimos en el pasillo. Nunca hablamos de la voz del niño. A veces, cuando llueve de noche, creo que oigo pasos mojados en el pasillo de mi casa, pero nunca me levanto a mirar. Oigo pasos mojados en el pasillo de mi casa, pero nunca me levanto a mirar.